que Argentina realmente exporta tan poco que incluso duplicar las exportaciones de Argentina no debería ser tan difícil si tuviéramos la carne para exportarla, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los vasos medio llenos que podemos ver. O sea, hoy podemos duplicar las exportaciones y tampoco vamos a hacer tantísimo ruido en el mercado internacional. No estamos hablando de duplicar las exportaciones de Estados Unidos o Brasil. Entonces, en ese sentido, y duplicar las exportaciones para la cadena sería algo muy significativo en términos de impactos, de reparto entre el mercado interno y externo, de la integración de la red, etc. Entonces, en ese sentido, creo que es muy buena la expectativa. Hay que alinear la política, hay que alinear los jugadores, pero se puede. Bueno, buenas tardes, David. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto, un gusto estar conversando aquí. Bueno, David, normalmente yo, para evitar omitir datos importantes, le pido a los invitados que hagan una presentación propia de sus antecedentes laborales, académicos. Así que te invito a que nos cuentes de qué se trata tu trayectoria. Si bien algunos te seguimos y leemos tus informes, pero para la audiencia en general sería bueno que puedas hacer hincapié en lo que vos consideres más importante de tu currículum. Bien, bueno, soy economista, me recibí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estoy cursando el doctorado en economía en la Universidad Nacional de Rosario. Y en términos laborales soy economista jefe de FADA. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que es básicamente una organización que se dedica a generar información, datos, propuestas de los principales temas de la cadena agropecuaria, entre ellos de los temas ganaderos. Y Ok. también dentro de mi rol dentro de FADA soy coordinador técnico de la mesa de carnes en Argentina, que reúne algunos de los principales actores de la cadena. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción y ubicarnos un poco en tiempo y forma de con quién estamos hablando y el tipo de preguntas que podamos llegar a tener. Yo, la verdad que como tu tema es tan dinámico y se actualiza con cada informe, cada mañana que aparece en los diarios, seguramente cambia todo lo que pudiste analizar o escribir ayer. Eh, Uno necesita a veces tener contacto con gente que tiene tu preparación para poder tener un panorama, un diagnóstico que al menos nos proyecte, si bien es difícil hacerlo en Argentina, pero que nos proyecte, no digo a largo plazo, pero al menos a mediano plazo. Así que a mí me parece que un poco en oídos de la audiencia, que en general son productores y técnicos relacionados al sector pecuario, para nuestro caso, me parece interesante que comencemos por un diagnóstico de situación actual. ¿Cómo describirías la situación actual, sobre todo para el mercado de las carnes y el sector de la carne en general? Bueno, lo describiría como bastante complejo. Estamos viviendo un 2023 muy complejo desde lo climático productivo, que seguramente muchos de los que nos estarán escuchando lo conocen mucho mejor que yo, y desde lo político económico, ¿no? Desde lo climático productivo, claramente la sequía que viene jugando primordialmente desde el invierno pasado, y recién ahora parece estar disipándose, lo cual impactó durante gran parte del año pasado, a partir del mes de abril, en baja de precios, porque también iba fluyendo una oferta hacia la faena, lo cual se mezcló con la continuidad de la caída del poder adquisitivo de los consumidores, y eso terminó generando una depresión de precios muy importante, que ahora durante el verano quiso intentar recuperarse, pero que todavía mantiene a la hacienda por detrás de la inflación. Entonces, una situación de sequía que termina impactando en la oferta y que generó esa situación en el mercado en términos de los precios, y después que va a tener efectos claramente más duraderos, ¿no? Ya estamos previendo, de acuerdo a quien haga la estimación, entre 500, 1000 y 1 millón de terneros menos en la zafra de este año, producto de los impactos principalmente en la alimentación de las vacas del año pasado, ¿no? Y entonces, y bueno, y después el calor, etcétera, que también tuvimos durante el verano. Entonces,
Ahí vamos a tener un primer impacto que obviamente va a impactar a todos los productores o a una parte importante de los productores de crías que van a ver disminuido su producción anual de terneros, y después eso va a seguir impactando la cadena, va a haber menos terneros para engordar y vamos a ir a un 2024 muy probablemente con un menor nivel de oferta porque va a haber una menor cantidad de animales. Después hay que ver cuántos kilos terminan pesando esos animales en faena, pero en principio ya nos garantiza una contracción de la oferta de terneros en el 23 y una contracción de la oferta de carne hacia fines ya del 23 y la primera parte del 2024. Así que bueno, eso en términos climáticos, donde claramente también a muchos productores le puede haber pegado de distinta manera, a algunos claramente les puede haber pegado de manera más significativa, pero bueno, por suerte siempre el productor ganadero en general tiene una visión bastante conservadora, entonces es muy difícil que lo encuentre muy apalancado y estas situaciones también logren sacarlo del negocio, ¿no? Pero bueno, eso yo lo plantearía como el primer punto relacionado a lo climático productivo, muy de coyuntura, y después decíamos lo económico político. En la economía, decíamos recién, caída del poder adquisitivo, los salarios de los argentinos han perdido el 25%, un poco menos, el 23% del poder adquisitivo en los últimos 5 años. Eso genera claramente una menor capacidad de compra. Y después, si uno lo mira desde la perspectiva del mercado externo, se ha generado entre principios de 2021 y fines de 2022 un profundo atraso cambiario donde la inflación fue muy por encima de la suba del tipo de cambio oficial, ¿no? Por eso hoy también el tipo de cambio oficial es un tema. Y por lo tanto las reservas y el cepo y la brecha cambiaria, etcétera, ¿no? Tiene una parte importante de la razón de ser de que el tipo de cambio se atrasó. ¿Eso qué genera? Menor poder de compra por parte de la exportación. Entonces estamos en un contexto económico de poder de compra reducido por el lado de la exportación y por el lado del consumo interno, que obviamente generan alguna dificultad para toda la cadena. Que si tuviéramos una situación para los próximos 2 años de oferta normal, eso claramente se convertiría en baja de precios. Si no se revierte, después podemos hablar un poquito más hacia futuro, pensando ya con el cambio de gobierno y qué puede llegar a suceder, pero con un menor nivel de oferta, un poco ayuda a equilibrar, porque si tuviéramos un nivel normal de oferta en lo que resta del año, seguramente nos garantizaría muy malos precios, ¿no? Porque esto es obviamente siempre el juego de la oferta y la demanda. Y sumando a esta cuestión económica, bueno, se prevé un 2023 con caída de la actividad económica, muy relacionado con la sequía, con una inflación que probablemente cerremos el 2023 con un 120%, más o menos por ese nivel, y caída de la actividad económica con alta inflación vuelve a generar caída del poder adquisitivo y un contexto muy difícil también para moverse, ¿no? Para cualquier empresario de cualquier actividad. Y en un contexto político que ha sido algo confrontativo con la producción ganadera, con algunas restricciones que todavía perduran sobre las exportaciones, ¿no? Tenemos prohibido, excepto las vacas de peor calidad, toda la exportación de medias reses enteras, y si no, las restricciones de los 7 cortes de consumo popular que no se pueden exportar. Eso todavía perdura y perduran ciertos cupos informales que van muy atados también de lo que después se dio de términos de acuerdos de precios. Los exportadores están obligados a ofrecer una cantidad de toneladas al mercado interno bajo ciertos precios acordados, principalmente a través de los supermercados, y eso está un poco atado a su posibilidad de exportar. Bueno, no ofreces X cantidad de toneladas, no te aprobamos las declaraciones juradas de exportación. Entonces, también juegan en ese contexto político no del todo amigable y que por sobre todo genera incertidumbre, ¿no? Que es muy necesaria en una cadena que tiene un horizonte de producción de 3 años. Esa estabilidad, esa incertidumbre, o sea, esa incertidumbre y falta de estabilidad
atentan claramente contra la inversión y el crecimiento de la cadena. Así que eso marcaría yo como la coyuntura del diagnóstico del momento en términos de el impacto climático que genera impacto en precios, el impacto en clima, el impacto económico que reduce el poder de compra que tienen los demandantes de la cadena, y claramente políticas que van en contra de la exportación y por lo tanto del crecimiento de la cadena. Ok, sí, justamente te hacía esta pregunta porque, como bien lo dijiste vos mismo recién, estamos hablando de un sector productivo que tiene un ciclo bastante largo comparado con la agricultura, con la avicultura, por ejemplo. Entonces, al productor o al ganadero le hace falta tener una perspectiva de al menos 2 o 3 años, porque en general el producto final de lo que está generando hoy se va a ver recién dentro de ese lapso de tiempo. Ahora, pensando que estamos saliendo de la sequía, hay que pasar todavía el invierno con una muy baja oferta forrajera, porque tampoco, como dicen en el campo, no llueve pasto. Esto va a traer un efecto residual de unos cuantos meses más. ¿Cómo crees que va a repercutir el tema de precios? Amén de que el poder adquisitivo es menor, amén de que la situación política, económica del país no es la más favorable, pero por otro lado también tenemos la amenaza de la gripe aviar, que puede llegar a reducir la oferta de una carne sustituta y la demanda de carne que hay a nivel mundial. ¿Crees que puede llegar a mantenerse sostenido el precio pese a todos los inconvenientes que tenemos internamente, como para que el productor diga, bueno, vale la pena rehacerme, reorganizarme después de lo que pasamos en la sequía, reinvertir? Bien, yo plantearía gripe aviar, digamos, el pollo negro, por no decir el cine negro, porque claramente es un evento muy disruptivo si gana escala. El problema que hoy parece un poco más contenido. Entonces, sin ese problema que es disruptivo, que después lo conversamos, yo creo que la caída en el nivel de oferta que conversábamos recién va a ayudar a amortiguar los impactos negativos desde el punto de vista económico. Entonces, difícilmente la caída de oferta de carne pueda presionar los precios en este contexto económico, pero por lo menos va a evitar que caiga, que sigan cayendo, ¿no? Entonces, yo creo que en términos reales, deberían mantenerse. Después estamos hablando del precio de la carne, pero después una cadena que tiene distintos actores. Probablemente en un contexto de alta inflación, expectativa devaluatoria y escasa oferta de terneros, eventualmente podemos tener buenos precios de los terneros pasada la zafra o a medida que va finalizando la zafra. ¿Por qué? Porque va a haber menos. ¿Por qué? Porque el productor no tiene... se empezó a hablar del ternero como reserva de valor en 2020, 2021, cuando veíamos niveles que nos llamaban la atención los precios. Pero bueno, básicamente la cadena no estaba comprando terneros, sino que estaba vendiendo pesos, ¿no? Se estaba tratando de deshacer de los pesos. Y este año, entre que va a haber pocos terneros, que hay una expectativa más certera que probablemente después de diciembre haya algún tipo de unificación cambiaria, eso significa un salto de tipo de cambio oficial, que probablemente pueda haber una apertura de exportaciones que genere mejores expectativas hacia adelante, puede generar que los terneros en este contexto puedan tener buen precio, ¿no? Porque también, ¿cuál es la alternativa de los pesos, de qué hacer con los pesos de alguien que está en la cadena? ¿Un plazo fijo? Y hay mucho miedo de qué pueda pasar con las LELIQs, con los plazos fijos, con el dinero que tienen los bancos, si no va a haber un Bank Bonex. No se sabe, probablemente no pase nada. Realmente con ese tipo de negocio va siempre detrás de la inflación. Perdés menos, pero Además, no es que ahí. Además, y también prevemos un año con alto nivel de brecha. Entonces, quien se quiera ir al dólar va a tener que estar reconociendo un alto nivel de brecha, porque con la sequía y que falten 20.000 millones de dólares no va a salir gratis en el frente cambiario. Entonces, el precio de la carne, por lo que decíamos recién, el juego de la oferta y la demanda, podría en términos reales mantenerse relativamente estable. Para cualquier producto es difícil mantenerse al ritmo de un 120% de inflación anual, ¿no? Ese va a ser también un desafío. Pero si miramos al centro de la cadena, entonces, acabamos de decir, terneros, en la segunda mitad del año o a partir de mayo, junio, podemos ver relativamente buenos precios por la escasez y porque el productor también va a estar buscando deshacerse de los pesos
y el cambio de las reglas del juego ya está muy cerca, ya está a 6 meses nada más, o un eventual cambio de las reglas del juego. Entonces, puede haber buenas noticias eventualmente para los terneros. Ahí, obviamente, jugará cómo venga el clima, la capacidad de la carga de los campos, etcétera. Pero bueno, desde esa perspectiva de mercado puede haber algo. Y después también puede haber algo, probablemente ya con impacto, sí, durante todo el año, principalmente durante el segundo semestre en adelante, de los animales pesados, que vamos a tener mucha menor oferta por todas las recrías que se cortaron por la falta de pasto. Entonces, de animales pesados podemos llegar a tener alguna mejora relativa de precios hacia el segundo semestre y aún más si hacia fin de año se da algún tipo de salto cambiario que mejore mucho de golpe el poder de compra de la exportación. Entonces, hay ahí algunos actores, algunas categorías que se pueden comportar mejor que otras. Y creo que me quedó un tema fuera, no sé si me parece que... el gripe aviar. Obviamente, si la gripe aviar escala, hoy tengamos en cuenta que el pollo significa 47 kilos per cápita, apenas unos kilos por debajo de lo que significa la carne vacuna en el consumo interno. Por lo tanto, si hay si escala el problema y afecta al 15% de la producción aviar o al 20%, claramente va a haber una falta de oferta de carne en el mercado interno y eso va a presionar los precios del pollo y la carne vacuna. El tema es que no sabemos si va a suceder o con qué escala. Por ahora parecería estar bastante contenido, si bien han ido saltando distintos casos, parece haberse manejado bien, pero bueno, si el tema escala, ahí sí, claramente es mucho el lugar que está ocupando hoy el pollo en el consumo interno, así que podría tener un impacto significativo. Seguro. Mientras te escuchaba, pensaba de que también desde el punto de vista productivo, no separado de lo económico, porque una cosa trae a la otra, pero se va a hacer difícil para el productor, que debe estar ávido de divisas después de pasar un año tan malo, poder seguir con la cadena de reposición de vientres. Si va a tener buen valor el ternero, probablemente se liquide toda la producción, con lo cual se corta la cadena de reposición. Y si se corta la cadena de reposición, estamos ya pensando en que el sistema de cría va a tener un efecto residual durante por lo menos 7 o 8 años, que es el tiempo de vida media de una vaca de cría. Así que si se llegan a llevar un poco las asperezas y a destrabar la situación comercial, pueden venir en el futuro buenos años buenos precios en los años venideros para la producción de cría, ¿no? Sí, coincido. Por suerte, hasta los datos que tenemos de faena, no hemos visto un incremento significativo de la participación de las hembras en la faena, lo cual estarían indicando en primera instancia que no hay una liquidación. Pero bueno, también ahí van a jugar, además lo que acabas de mencionar, las expectativas hacia adelante, ¿no? Si hay expectativas de que la situación puede ir a mejor en términos de las oportunidades, del crecimiento de la cadena, obviamente que va a llevar a que de alguna manera esa reposición se mantenga, y si no la mantienen los mismos productores, la mantengan otros. Pero bueno, también esto es un juego de expectativas. Al manejarnos de acá a 2 o 3 años, va un poco más allá de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Sí, seguro. No puedo evitar hacerte una pregunta relacionada a la noticia de la semana, que es la aparición del nuevo dólar. ¿Cómo crees que puede impactarnos? ¿A la cadena ganadera en particular o un poco en general? Sí, a la cadena ganadera, pero en particular a la cría y a la recría de invernado filo, porque sé que los tiempos de impacto, no sé si la fuerza de impacto, pero al menos los tiempos de impacto van a ser diferentes. Sí, mira, desde mi entendimiento, a quien más impacta de manera directa es al engorde o aquella invernada con alguna suplementación, que es donde la soja tiene mayor participación en el costo de alimentación. Ahí sí tenemos un impacto directo. La verdad es que no sé si hay un impacto más generalizado para la cadena, después podemos hablar de la macro, etcétera, pero no sé si hay un impacto más generalizado en ese sentido. Lo que sí este año va a tener impacto
pero también para todo el consumo de granos, también va a ser el bajo nivel de oferta, ¿no? O sea, vamos a tener menor nivel de oferta que solamente va a aparecer ahora con el dólar soja. En el caso de la soja, va a reaparecer con un nuevo dólar soja en abril, en agosto-septiembre, y después va a estar la expectativa de algún tipo de unificación cambiaria después de diciembre. Entonces, el productor que pueda esperar de agosto-septiembre en adelante va a estar a solamente 3 o 4 meses de poder vender al doble de pesos, digamos, ¿no? Por ponerlo de alguna manera simple. Entonces, este año va a ser un desafío el precio de los granos, el abastecimiento o lograr conseguir granos, y en ese sentido el maíz. A ver, el productor normalmente conserva la soja, el productor agrícola conserva la soja y vende el maíz más rápido. Pero este año eso puede llegar eventualmente a invertirse, ¿no? No sé si de manera significativa, pero alguna inversión puede haber. ¿Por qué? Porque tengo el premio de vender la soja, mientras que no tengo el premio de vender el maíz. Entonces, eventualmente puede haber alguna rotación en las decisiones ahí, aunque bueno, el maíz más caro de embolsar, etcétera, tiene otras circunstancias, pero alguna rotación ahí va a haber. Pero que claramente va a ser un desafío conseguir granos y poder pagar los granos. Sobre todo pensemos diciembre, enero, febrero, marzo, hasta que entre la nueva cosecha, donde al menos además podés llegar a tener un salto cambiario, que el salto cambiario para el engorde o la suplementación te genera un impacto directo en los costos, pero el precio de la carne empieza a reaccionar con cierto rezago. Entonces yo creo que ahí va a estar el verdadero desafío en ese sentido. No sé si lo apuntabas por ese lado al tema. Bien, sí, lo apuntaba por ese lado, pero también pensando en el impacto indirecto que tendría el precio o la movida de precio que puede llegar a sufrir tanto en la industria avícola como porcina. Pensando en el consumo de soja relacionado a la industria porcina y, bueno, el de granos, de maíz que mencionaste, para los dos, tanto para el pollo como para cerdo. Sí, tenés razón. Ahí claramente va a haber un mayor impacto de precios. Pero bueno, probablemente hasta a la cadena bovina hasta le viene bien, digamos, que sus carnes sustitutas tengan un movimiento de precios por ese lado. Pero bueno. A eso me refería, justamente que las carnes que compiten por el mercado con la de bovino se van a ver afectadas de mayor manera tal vez que la carne bovina. Sí, pero yo de nuevo lo vería más por el lado de los granos en general que de la soja en particular, porque si bien tienen impacto en la dieta de aves y cerdos, tampoco es tan significativo como en el caso del maíz. Entonces, no es que van a generar una disrupción del 30% en el precio, sino que estamos hablando del precio final en góndola, probablemente sea menor al 5% el impacto, ¿no? Claro. Y momentáneo, después deja de existir el dólar soja, pero los precios se mantienen por encima del nivel porque hay poca oferta. Entonces, realmente se mete mucho ruido. Pero sí, algo puede haber desde el punto de vista que estás planteando. Sí, creo que sí. Bueno, poniéndonos en modo optimista, absolutamente optimista, y pensando de que, bueno, todas estas circunstancias se pueden mejorar, ¿cómo estamos posicionados para abrirnos al mundo de nuevo, poder exportar y que eso traccione buenos precios para la producción argentina? Bueno, creo que estamos muy bien posicionados en el sentido de que a ver, la cadena no necesita muchas más cosas que cierto nivel de previsibilidad, un tipo de cambio único, sin derecho de exportación, que es lo que tienen nuestros países vecinos. No es nada raro, nada del otro mundo. Yo creo que eso solo ayudaría a traccionar muchas cosas. El problema es que en el plazo de los próximos 3, 4, 5 años, la carne va a seguir jugando ese rol cultural, político, como le quiera llamar, de la mesa de los argentinos. Por lo tanto, hasta que los incentivos de la exportación, los precios, la previsibilidad, si es que en algún momento la hay, traccionen la producción en términos de no sé si de mayor stock, pero de mayor eficiencia, de mayor nivel de destete, etcétera, mayor nivel de peso de faena, y que eso se termine convirtiendo en un aumento de la producción de carne. Hasta que eso no suceda, ese tironeo entre el mercado interno y el mercado externo va a seguir existiendo. Aunque uno desde la cadena esté convencido de que, bueno, no, el mercado interno está abasteciendo con suficiente cantidad de proteína animal, el cerdo y el pollo van a seguir jugando un rol ahí,
al país estratégicamente le conviene consumir más cerdo y pollo y exportar más carne vacuna porque tiene mucho más valor. Nosotros desde la CAN estemos convencidos de esas cuestiones, yo creo que desde la sociedad, la opinión pública, la política, va a seguir habiendo ese tironeo si seguimos produciendo la misma cantidad de carne que venimos produciendo hace mucho tiempo y seguimos teniendo el mismo stock. Entonces, es cada vez una menor cantidad de carne para exportar y alimentar cada vez a más personas. Entonces, es lógico que eso siga existiendo, digamos, ese tironeo. Pero bueno, ahí, digamos, ese obstáculo es un obstáculo que va a tardar varios años en superarse. El obstáculo de las políticas de restricciones de exportación, de tipo de cambio, de derecho de exportación, no debería tardar mucho más en poder superarse para poder exportar. Y después, ¿cómo estamos posicionados? La carne argentina tiene cierta marca a nivel internacional, más allá de que a veces sea menos de lo que nosotros nos imaginamos, de que en China, que hoy se lleva entre el 70 y el 80% de acuerdo del mes del volumen de carne que se exporta, no tenga tanto nombre la carne argentina, porque no nos conocen de hace tanto y porque el grueso de lo que exportamos es carne de bajo valor, de baja calidad. Entonces, bueno, pero más allá de eso, tiene un nombre. Sanitariamente tenemos acceso a muchos mercados, faltan algunos. Japón para el resto del país, Corea, que serían mercados que habría que trabajar para poder abrir. Después, bueno, menudencias en el caso de China. El tema de aranceles, tenemos muchos mercados abiertos en términos sanitarios, pero en muchos de ellos, fuera de algunas cuotas, pagamos altos aranceles, que otros países como Australia en el sudeste asiático tienen una posición mucho mejor. Así que esos claramente son temas para trabajar, pero que bueno, también esto de los aranceles cuesta trabajarlos normalmente porque es un toma y dame, ¿no? Te bajo los aranceles para la carne, vos qué me das. Nosotros normalmente somos un mercado mucho más cerrado. Igualmente con Australia también están en ventaja geográfica porque están a unas pocas horas en comparación nuestra para llegar a destino, ¿no? Exactamente. Así que bueno, lo bueno dentro de todo esto es que Argentina realmente exporta tan poco que incluso duplicar las exportaciones de Argentina no debería ser tan difícil si tuviéramos la carne para exportarla, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los vasos medio llenos que podemos ver. O sea, hoy podemos duplicar las exportaciones y tampoco vamos a hacer tantísimo ruido en el mercado internacional. No estamos hablando de duplicar las exportaciones de Estados Unidos o Brasil. Entonces, en ese sentido, y duplicar las exportaciones para la cadena sería algo muy significativo en términos de impactos, de reparto entre el mercado interno y externo, de la integración de la red, etc. Entonces, en ese sentido, creo que es muy buena la expectativa. Hay que alinear la política, hay que alinear los jugadores, pero se puede. Bueno, una buena noticia. Yo mientras te escuchaba, la expresión tuya del tironeo entre el precio de exportación y el consumo interno, pero imaginaba que en realidad hay una carta política que se puede jugar para tener resultados a corto plazo, que es modificar las restricciones y los cortes internos, haciendo de que los cortes que menos se exportan, que son un subproducto de la exportación, se vuelquen al mercado interno y que los de mayor valor, que siempre conocemos, el corte pistola, el corte posterior, etcétera, se puedan exportar. Y de esa manera dejan de competir los dos mercados, el interno con la exportación, y más bien hacen una sinergia. Eso yo creo que se pudiera hacer con muy poco y a corto plazo. Sí, tal cual. Y es un poco el camino que siempre uno se compara con Uruguay, que ha hecho Uruguay, ¿no? E incluso importa algunos cortes de Brasil, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es un camino que tenemos que seguir. Ahí también hay algunas cosas que lo dificultan a ese proceso, que es los diferentes estándares sanitarios que tenemos. O sea, el problema es que tenemos corriendo dos mercados por separado, que va toda la red al consumo, o esta que va, sí, parte de la red a exportación y el resto se vuelca al consumo interno. Pero no podemos sacar hoy del 70% que va al consumo interno una serie de cortes para exportarlos, porque las plantas no están ni preparadas en términos de inversiones, en términos de frío, en términos de habilitaciones para decir, bueno, esto lo dejo acá y esto lo mando allá.
Entonces ahí hay algunas cuestiones de trabajar que también impactan sobre, tiene que ver mucho la informalidad, tiene que ver la forma de comercialización. Bueno, recientemente hubo toda una discusión respecto al troceo, no, etcétera. Pero avanzar en esas cuestiones va a ayudar a esto que vos decís, de que se pueda lograr una buena integración de la red, exportando lo que en el mundo más vale y dejando en el mercado interno lo que el argentino también más consume y en realidad más termina pagando respecto a la calidad del contenido de carne, Sí. porque pagamos mucho más el asado que lo que pagamos el lomo en términos de cuánta carne contiene y de qué calidad tiene, ¿no? Bueno, vi algo en algunas gráficas de tu informe, la relación asado-vacío, y es increíble. Me parece. No sé si querés explicarlo para que la audiencia pueda también compartirlo, pero es muy interesante lo que pusiste en esos gráficos. Sí, la relación asado-cuadril creo que es la que por ahí No puede ser, mencionaba. sí, es una relación de carne Que con hueso y sin hueso. Claro, sí, sí, que realmente están muy cerca, tienen apenas un 10-15% de diferencia. En algunos meses se mueve un poco más, un poco menos, pero eso demuestra realmente el esquema de precios que termina manejando el mercado interno, ¿no? Donde se terminan mal vendiendo algunos cortes porque no tienen otro destino, ¿no? Y ahí también trató la discusión geográfica hacia dentro de las ciudades, de qué cortes se venden dónde, y vos entregando una media res en un barrio de mayor o menor poder adquisitivo, tenés dificultades obviamente para colocar distintos cortes, ¿no? Entonces, eso es todo un proceso de modernización de la cadena que en algún momento tenemos que empezar a hacer, que va a permitir empezar a aprovechar todas estas eficiencias que se traducen básicamente en distribuir mejor el valor o sacarle el máximo valor a esa carne que es tan cara de producir. Claro, claro. Volviendo a lo del mercado de exportación, ¿ves muy dificultosa la recuperación de mercados perdidos con todos estos vaivenes políticos, económicos? Sabemos que hay nichos de mercados que fueron ocupados por países competidores. ¿Te parece que puede llegar a costar mucho recuperar esos nichos? Va a costar porque Argentina no es que incumplió una vez, sino que ha incumplido varias veces y además, bueno, algunos han sido ocupados por Brasil principalmente. Va a ser difícil, que además Brasil tiene, hay que reconocer, grandes empresas en el juego internacional de carne, por lo tanto también volver a ganar esos espacios no va a ser fácil. Hoy, desde la perspectiva de hoy, nosotros tenemos también un problema de precios, pero es una consecuencia también directa del atraso cambiario. Si eso se solucionara, podemos llegar con otros precios para, por lo menos en una primera instancia, pelearla por precios y después pelearla por calidad y después pelearla por estabilidad en el abastecimiento. Pero bueno, creo que si el país también da señales claras desde el punto de vista político de que somos un país pro exportación, que estamos de acuerdo en exportar carne, que si se dan señales claras, los mercados se pueden empezar a recuperar de nuevo. Pero no es que sea fácil, ¿no? Tenemos de África, del Magreb, de algunos mercados que hemos perdido por esa zona, Medio Oriente, que bueno, va a costar un poco recuperarlos, pero que se puede hacer. A veces cuando leo o escucho noticias referidas a energía, que obviamente no entiendo nada de energía, pero particularmente a gas, hay muchos economistas que dicen que el tema de la guerra de Rusia-Ucrania debiera ser una gran posibilidad para que nos metamos en el mercado de exportación de gases, básicamente sí, de gas de consumo industrial y domiciliario, y en lugar de sufrir las consecuencias sería una gran oportunidad para nuestro país. ¿Vos crees que la situación bélica que es actual desde hace un año y pico pudiera llegar a jugar a favor también para el mercado de las carnes? Sería una oportunidad, pese a que Rusia fue un cliente bastante importante para Argentina. Pero como proveedores de carne a nivel mundial, ¿crees que en definitiva el balance neto de esta situación puede llegar también a ser favorable si se cambian las políticas de exportación? Sí, a ver, si lo miramos desde una perspectiva totalmente fría de la cuestión, uno de los principales productores agropecuarios del mundo, como es Ucrania,
no sé si salió de juego, pero la mitad de Ucrania salió de juego. Y eso claramente es una oportunidad para todos los países exportadores. Creo que se ve en mayor medida en lo que es granos, en lo que es aceite de girasol, que en carne, pero también impacta, obviamente. Y como bien vos decís, el caso de Rusia, que bueno, ha sido un gran comprador de Argentina, se han visto compras durante los últimos meses, pero claramente su situación de guerra y etcétera impacta negativamente. Bueno, David, interesante lo que hablábamos del panorama mundial. Me gustaría, ya que tenemos un tiempo acotado, porque sabemos que tenés otro compromiso, ¿cuál sería el mensaje que podemos dejarle al productor ganadero? Y vuelvo a separar cría y engorde o feedlot, porque sabemos que las situaciones son diferentes. Bien, en primera instancia creo que el futuro para la cría, el futuro más inmediato, no es malo, porque se va a desarrollar en un contexto donde, por lo menos para este próximo año, los próximos 2 años, lo que produce va a escasear, que es el ternero, ¿no? Entonces, en principio, entiendo que para la cría no debería venir un mal momento. Entonces, todo lo que se pueda mantener, todo lo que se pueda seguir reponiendo, va a ser bueno, a pesar de que lo vamos a estar viendo desde un bache muy importante, como va a ser este 2023 y probablemente el 2024, que también va a ser muy complicado, porque cualquier plan de estabilización que aplique el gobierno que sea que entre, primero va a empeorar antes de mejorar, ¿no? Entonces, lo vamos a estar viendo desde un bache muy malo, pero hacia adelante voy a estar produciendo, de nuevo, algo que va a escasear. Entonces, ese algo, más tarde o más temprano, va a tener que poder defender su valor. Después, para lo que es el feedlot, yo, más que nada, mucho ojo, tener mucha precaución en el impacto que va a tener, lo que decíamos en otro momento. El bajo nivel de oferta de granos, se va a hacer largo el año hasta abril del año que viene en términos de oferta de granos, y el impacto que puede tener un salto cambiario con una potencial unificación cambiaria entre diciembre y marzo, que en algún momento de ese van a aplicar algo. Entonces, mientras se puedan hacer compras anticipadas, fijar precios, lo que se pueda hacer para tratar de estar prevenido de un efecto que sabemos que va a venir. Porque después, el problema del feedlot es que es muy corto tiempo, ¿no? Un invernador o alguien más tiene la posibilidad de esperar el efecto sobre el precio de la carne, ¿no? Que llegue con cierto rezago el efecto sobre el precio de la carne. El feedlot no. Le agarra 1 o 2 ciclos en medio de ese bache, donde claramente sale perdiendo mucho. Entonces, tenerlo, a ver, tenemos 8 meses de que sabemos que eso va a suceder, entonces algún tipo de preparación sobre eso se puede hacer. Y la cadena en general, que si vamos a una economía un poco más lógica después del diciembre de 2023, es una economía que va a necesitar exportar. Porque la única forma de que Argentina pueda empezar a resolver sus desequilibrios es produciendo más y exportando más. No hay otra forma, no hay, ningún país ha salido del hueco en el que estamos nosotros de otra manera que no sea produciendo más y exportando más. De lo contrario, no salimos, como vemos que ha sucedido estos últimos años. Entonces, vamos a necesitar una política exportadora en general. Y eso, indefectiblemente, va a estar compuesto de 2 cosas. Una, de un tipo de cambio real que va a ser competitivo, distinto a lo que hemos estado acostumbrados en 2013, 14, 15, en 2017, 2018, en 2021, 22, 23, ¿no? Gran parte de la última década hemos estado acostumbrados a atraso cambiario. Por lo tanto, por ejemplo, en el mercado de carne, hemos tenido novillos Mercosur más caros que nuestros vecinos y se nos ha dificultado competir en el mercado internacional, pero porque veníamos de ese lado. Bueno, ahora vamos a necesitar, la economía va a necesitar una década de tipo de cambio real competitivo, de lo contrario, no va a poder generar los dólares genuinos para poder salir del hueco. Y eso va a ir acompañado de algún nivel de apertura de exportaciones, por lo menos. No sé si de apertura económica, pero de exportaciones por lo menos. Entonces, esa situación positiva hacia adelante debería existir si es que creemos que hay posibilidades de salir. Si no, vamos a ir en el hueco, cerramos todo y nos vamos, digamos.
ni charlamos todo lo que hemos charlado, ¿no? Eso va a ser lo positivo. Lo negativo es que vamos a un 23, 24, 25 altamente inflacionario. 23 ya es imposible que la inflación esté por debajo del 100%. El 24 también ya mismo te firmo que va a ser muy difícil que la inflación esté por debajo del 100% y esperemos no tener que estar hablando de otras escalas. Ya el 25 ahí podemos pensar en otra cosa, pero no podemos pensar en una inflación del 30 al 25. Todavía ni sabemos qué se va a hacer, ni quién lo va a hacer, ni nada, pero Claro. hay garantía de que vamos a 3 años altamente inflacionarios. Entonces, eso obviamente juega en contra de cualquier actividad económica, sobre todo las actividades económicas que tienen una mirada de mediano a largo plazo, porque la inflación te come en corto plazo. Claro. Bueno, la verdad que muy, muy descriptiva tu charla. Hay un montón de cosas que me quedan en claro y otras que obviamente no se puede tener certidumbre por lo que acabas de comentar, pero al menos creo que nosotros nos vamos con un baño de optimismo viendo a mediano y largo plazo para lo que implica hacer ganadería en Argentina, ¿no? Así que te agradezco muchísimo y bueno, quedará este, más charla pendiente para un futuro encuentro. Muchísimas gracias, David.